Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Voy a predicar de Filipenses, pero primero vamos a ver un pasaje ahí en Primera de Corintios. En el capítulo 9, y después vamos a ir a Segunda de Timoteo, a ver otro pasaje ahí. Segunda de Timoteo, si lo quieren tener listo anticipadamente, está bien. Vamos a ver el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Ahora, ¿por qué voy a hablar de esto, hermanos? ¿O por qué voy a leer estos dos pasajes antes de ir a Filipenses? Quiero hablarles, hermanos, de una meta que nos debemos de poner como cristianos, porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, principió en nuestra vida una carrera, hermanos, y después de que termine la carrera, cuando termine esta vida, el Señor nos va a galardonar, ¿verdad que sí? El Señor nos va a galardonar. Y el apóstol Pablo, en estos dos pasajes que vamos a leer ahorita, y luego también vamos a ir a Filipenses, y ahí el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace una petición. Y la petición que él hace, claro, es el Espíritu Santo, no es el apóstol. Dice: haya pues en vosotros, haya en ustedes, en mí, este sentir. Y ahora, ¿cuál sentir? Dice que el que hubo también en Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo está diciéndonos que nosotros tengamos el mismo sentir de Cristo. Ahora, yo creo, hermanos, que esto es muy difícil, o podríamos decir es imposible para nosotros como humanos, pues tener el sentir de Cristo. Pero ya como cristianos, yo creo que tenemos el deseo. Si tenemos el deseo en nuestro corazón, se lo pedimos a Dios, y Dios nos va a ayudar a que mejoremos en gran manera en nuestra vida diaria. Veamos en Primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 9, versículo 24. Y aquí, hermanos, el apóstol hace una pregunta, inspirado, vuelvo y repito, inspirado por el Espíritu Santo, y hace una pregunta a los corintios y a nosotros también. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Está hablando de como por ejemplo las Olimpiadas, todo lo que se da en esas competencias. Y uno gana, uno se lleva el premio principal, porque creo que en las Olimpiadas dan 3 premios: el de oro, el de plata y no recuerdo, el de cobre, creo. Bronce, gracias, hermano. O sea, dan 3 medallas, una es de oro, la otra es de plata y la otra es de bronce. Entonces, pero el principal premio, que es el de oro, la medalla de oro, se la lleva uno nada más. Pero todos compiten, y compiten no solo 3, compiten muchas más personas. Y aquí el apóstol, inspirado por el Señor, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Usted sabe que los deportistas se tienen que abstener de muchas cosas, de alimentos, de bebidas y de todo eso. Tienen que cuidar su salud y hacen mucho ejercicio, se esfuerzan mucho para poder competir, y después ellos, si el que gana, y algunos no ganan ni compiten. Pero dice aquí que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y vea qué interesante lo que continúa diciendo: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una corona celestial, eterna y para siempre. Y muchas de las veces, hermanos, pensamos poco en esto y no le damos mucha importancia,
A veces y le damos más importancia a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Dice, pero nosotros, el apóstol Pablo se incluye, una incorruptible. Y luego dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro. Yo, en otras palabras, dice, me esfuerzo, corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, ¿por qué dice golpeo mi cuerpo? Porque el cuerpo, ustedes saben, como nosotros como cristianos somos tentados y los deseos de la carne son muchas cosas contrarias a lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, en otras palabras, no dejo que el cuerpo sea quien me gobierne. Y dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, no está hablando aquí de ser eliminado de la salvación, está hablando de ser eliminado del galardón, de los galardones. No está hablando de que si es eliminado se va a ir al infierno. No, él era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, pero luchaba porque quería tener los galardones completos allá cuando llegue al cielo. Entonces vamos a 2 de Timoteo, hermanos, por favor, en el capítulo 4. Y en el versículo 1 dice a Timoteo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí va a haber un juicio, y el juicio está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 o del 1 al 10, donde nos explica que ese juicio va a ser para repartir los galardones, los premios para los cristianos. Dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora entiendo también que va a haber un juicio para aquellos que rechazaron el evangelio del Señor Jesucristo, y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15, creo. Dice, pero dice que prediques. El punto aquí del apóstol a Timoteo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a hacer un juicio. Dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o conforme a sus propios deseos carnales. Y dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, le dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice el versículo 7, ya el apóstol Pablo estaba a punto de ser decapitado, lo decapitaron en Roma, él estaba en la cárcel, ya se le estaba llegando la hora de su muerte, pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He acabado la carrera que comenzó en el momento que él conoció a Cristo. Él se arrepintió, Dios lo tocó, recibió el Espíritu Santo y comenzó a predicar, comenzó a servirle al Señor. Y ahí comienza la carrera de este hombre, el apóstol Pablo. Y dice aquí, ya he acabado esa carrera, he guardado la fe. Y luego dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, hermanos, quiero hablarles de una meta, entre tanto que estamos en este cuerpo. Esa carrera comenzó en el día que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Y nuestra meta, hermanos, debe de ser el tratar de imitar a Cristo. ¿Qué otra cosa podría ser mejor que el sentir de Jesucristo? El sentir de Cristo.
Dice en Filipenses, y vamos a Filipenses ahora, hermanos. Filipenses capítulo 2, el pasaje que leímos hace un momento. Dice en el versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros, en nosotros, en ustedes, este sentir que hubo también en el Señor Jesucristo. ¿Qué otro sentir, hermanos, podría ser mejor? ¿Qué otro sentir podría haber mejor en nosotros? Pues el del Señor Jesucristo, el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Porque Dios quiere, hermanos, que ese sentir esté en ti y en mí. Los que hemos aceptado y hemos conocido al Señor Jesucristo, debemos de tener ese sentir por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, nosotros no vamos a poder con nuestras propias fuerzas ser como Cristo o ser imitadores de Cristo. Ser como Cristo nos sería imposible, pero sí estar en ese crecimiento espiritual, deseando ser como Él, en la humildad, en amor, en todo lo que el Señor es. El apóstol Pablo dijo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, el apóstol Pablo se esforzaba por ser un imitador de Cristo. Y no es que fuera igual que Cristo, no se puede comparar, nadie, ningún ser humano se puede comparar al Señor Jesucristo, pero él quería ser como Cristo. Y ese debe de ser el sentir de cada uno de nosotros, ser como Cristo. Vamos a orar, hermano. Padre, muchas gracias, Señor, por su palabra, por su amor, por su misericordia, por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, que usted ha hecho morar en nosotros. Ayúdenos, oh Dios, a ser como usted quiere que nosotros seamos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que aquí estamos, que tenemos el Espíritu Santo, usted quiere que seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos ese sentir, el sentir de imitarlo a Él y pedírselo a usted, Señor, porque nosotros no podemos, para que usted, Señor, cada día esté haciendo la obra en nuestras vidas, para que cada día podamos ser mejores para su honra y para su gloria. Se lo pido todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo y la gracia le doy, Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver cuál fue el sentir de Jesucristo. ¿Cuál fue ese sentir? Porque dice aquí el versículo 5, dice: haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? ¿Cuál fue el sentir? Vea qué interesante, hermanos, y qué importante que Él, siendo Dios, es Dios, ¿verdad que sí? Amén. Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios. Bueno, no estimó el ser igual a Dios, Él no estimó el ser igual a Dios. Versículo 6 dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Ahora, ¿qué es lo contrario, hermanos, de estimar? ¿Qué sería lo contrario de estimar? Menospreciar, aborrecer, gracias, hermano, aborrecer. O sea, Jesucristo menospreció, aborreció el ser igual a Dios. En otras palabras, nos tuvo a nosotros por más valiosos que todo lo que Él tenía allá en su reino. ¿Alguna vez usted había pensado en eso? Que Él nos tuvo a nosotros pecadores, como más valor que todo lo que Él tiene allá en su reino. Y no solo eso, hermanos, menospreció el estar con Dios su Padre. Dijo: yo voy, porque Él puso su vida, nadie se la quitó, Él la puso. Ahora, es cierto que Él sabía que tendría la victoria, pero de todos modos, 33 años aquí en la tierra,
no se puede comparar con estar allá en su gloria, en su trono, rodeado de arcángeles y ángeles que le sirven, a estar acá en la tierra, andar en las calles polvorientas, sufriendo calor, sufriendo sed, sufriendo hambre, caminando, y luego todo lo que lo menospreciaron. Primero comenzaron desde que era bebé, queriéndolo matar, y así continuó la vida de él. Y todo lo hizo, hermanos, porque nos tuvo a nosotros por muy alta estima, por amor a nosotros, porque nos tuvo por más valor, como más valiosos de todo lo que él tenía en su reino, de todo lo que tiene en su reino, que toda su gloria, que aún estar con su Padre. Ahora, él sabía que tendría la victoria, sí, porque pues Él es Dios, Él lo sabe todo, Él sabe lo que sucedería en el futuro, pero también sabía todo el sufrimiento por el cual Él pasaría, todo lo que sufriría. Y no me refiero a los 33 años de vida, que eso no es nada en comparación de lo que Él sufrió en el momento desde que lo arrestaron, cómo lo golpearon. Y hermanos, sabía perfectamente bien todo el sufrimiento, al grado, hermanos, que Él le pidió a Dios el Padre que, si era posible, pasara de él la copa la cual iba a beber, que era el tormento que sufriría. Pero qué importante, hermanos, que dijo, pero no se haga como yo quiero. O sea, él quería pasar eso. ¿Habrá alguna otra forma de salvar la humanidad? Señor, si hay otra manera. Pero dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y no hubo otra manera sino que él cruzara por todo el tormento horrible por el cual pasó. No hubo otra manera. Aún así, sabiendo todo el sufrimiento y el tormento que pasaría, aún así estuvo dispuesto a dejarlo todo, hermanos. Póngase a pensar un momento, ¿qué diría yo? ¿Qué diría usted? Mejor aquí me quedo, ¿verdad? Mejor no voy. Porque él no venía a disfrutar, no venía de vacaciones, no iba a pasar 33 años solamente aquí, platicando con Pedro, con Juan, disfrutando, predicando, y luego, bueno, ya me voy, ya vine, estuve con ustedes, me retiro. No, tenía que pasar una copa muy amarga, muy horrible, y él, sabiendo todo eso, estuvo dispuesto a dejar todo, aún venir. Pero cuando se le estaba llegando la hora, pues fue algo bien difícil, bien tremendo. Aquí dice, en este versículo, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, mas hágase tú como tú quieres o como tu voluntad. Fíjese lo que dice el versículo 7, hermanos, aquí dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, y todo lo hizo, todo lo hizo, lo que dejó, lo que estuvo dispuesto a sufrir por amor a nosotros. A mí esto me impresiona, hermano, yo no sé a ti, pero a mí me impresiona que el Señor Jesucristo, Él estando con Dios el Padre, estando, como dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ahí con Dios. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, toda su comodidad, todo su reino, toda su trono, toda su gloria, y venir a este mundo sabiendo lo que le esperaba. Y lo hizo por nosotros, porque nos tuvo por más valor, algo más valioso que todo lo que tenía. Y claro, Dios el Padre estaba de acuerdo. Dios el Padre, Él estaba de acuerdo de que así se hicieran las cosas. Pero Él viene a sufrir. ¿No te impresiona a ti eso? A mí me impresiona, hermanos, porque nosotros no lo hubiéramos, ninguno de nosotros. Yo creo que no hay un ser humano en este planeta que estuviera dispuesto a hacer eso. Pero Dios, siendo Dios, lo hizo.
¿Qué vio en nosotros? ¿Qué vio en mí? ¿Qué vio en ti? ¿Qué vio en nosotros, hermano? Todo su amor. Vamos a Hebreos, hermano, no pierda ahí Filipenses, pero quiero que vayamos un momentito ahí a Hebreos. En el capítulo 10, y vamos a leer versículos 5 al 10. Dice, por lo cual, estamos ahí, hermanos, todos. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, ya Dios el Padre estaba hastiado de los sacrificios que hacían los israelitas. Dice, más me preparaste cuerpo. Y claro, todo eso ya estaba sabido por Dios y por Él, Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, que Él tendría que hacer esto. Pero dice, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Podemos ver, hermanos, que es el Señor Jesucristo quien está hablando aquí, quien inspiró a la persona que escribió, diciendo, he aquí yo vengo, oh Dios. ¿Y para qué vengo? Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Me preparaste cuerpo. ¿Cuál fue el cuerpo? El cuerpo de aquel bebé que nació ahí en Belén, de Judea, el cual el diablo a través de Herodes trató de matarlo, pero no pudo hacerlo, gracias a Dios, porque pues jamás, o sea, ¿quién va a poder contra Dios? Esos eran los planes del Señor, para que ese bebé creciera, predicara y después fuera sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros, como una ofrenda hacia Dios por nosotros. Por Él cargó con todo nuestro pecado. Dice que, vamos a una vez más a Filipenses, lo tienen ahí, ¿verdad, hermanos? En el capítulo 2, versículo 8, dice que cuando ya tenía ese cuerpo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, Él mismo se humilló, Él estuvo dispuesto, Él dijo, yo voy para salvar a estos pecadores, estos pervertidos, como dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué triste, hermanos, que, bueno, desafortunadamente mucha gente no lo puede entender, no lo puede comprender, no lo valoran. Dice, ¿y eso qué conmigo? Pero, hermanos, los que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y lo valoramos, decimos cuán grande amor el del Señor Jesucristo para con nosotros. Cuán grande amor. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo, aunque sabía el tormento que le esperaba, pero fue obediente y humilde. Aunque en el momento, como vimos aquí en el pasaje, ya cuando se le estaba llegando la hora, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Señor, ¿habrá otra forma de salvar a la humanidad? ¿Habrá otra forma de que estas personas se puedan salvar para que no vayan al infierno? El Padre no respondió, no le contestó. Tú tienes que ir a sufrir, a ser atormentado, a morir en esa cruz. Y el Señor dijo, pues no se haga como yo quiero, sino como tú ya lo tienes establecido. Y se hizo, se fue a la cruz, murió, derramó su sangre. Hermanos, fue un tormento. Imagínense al Señor
después de que lo golpearon horriblemente, le arrancaron pedazos de su espalda, le arrancaron la barba a tirones, le golpeaban la cabeza con una caña, un palo seco, cuánto lo golpearon, cuánto lo atormentaron. Se dice que mucha sangre le escurrió cuando él estuvo en la cruz. Ahí se desangró totalmente. Después de que lo clavaron los clavos, lo colgaron ahí en la cruz y estuvo ahí por horas, aparte del sol, desangrado, sin comer nada. Si usted analiza, él no había comido nada desde la cena, cenó y él murió a las 3 de la tarde, no había comido nada, desangrado, golpeado, con fiebre en el cuerpo, me imagino, y luego no podía respirar porque estaba colgado de los brazos y pues yo no sé, hermano, si usted ha tenido la experiencia cuando va a un dentista que lo acuestan a uno ahí, a veces no puede uno respirar. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Yo la he tenido y te cuesta respirar porque te tienen muy estirado. Imagínese el Señor Jesucristo, hermano, con todo ese tormento, y luego también le costaba respirar. Él tenía que empujarse con los pies hacia arriba para agarrar aire y luego exhalar el aire, y estaba en ese tormento, y al empujarse con los pies, hermanos, tenía clavos en los pies, tenía clavos puestos en los pies y todo golpeado, y ahí estuvo sufriendo, hermanos, y él sabía desde que estaba allá en su reino que eso le esperaba, que a eso venía, a sufrir terriblemente. Y él estuvo dispuesto a hacerlo, y quiero que pienses mucho en esto. Fue por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Ahora, Él quiere, hermanos, el Señor, porque el Espíritu Santo es el que inspiró al apóstol Pablo cuando escribe Filipenses, y él era una persona que experimentaba sufrimientos y todo lo hacía por amor al Señor Jesucristo. Por amor a las almas también lo hacía, quería predicar el Evangelio a todo lo más que se pudiera. Y el apóstol Pablo sabía y él quería imitar a Cristo, aún en el sufrimiento. Pero el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, él dice que seamos imitadores del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, nosotros llegar a eso? Mire, el mismo Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde y de corazón. Manso y humilde de corazón. Y luego dice enseguida: y hallaréis descanso para vuestras almas. La gente a veces, hermano, vive turbada, vive con ansiedades, nerviosas, vive con mucho correteo, con mucha afanados, y todo eso, hermano, por la falta de sometimiento a Dios. Si conocemos al Señor Jesucristo y no nos sometemos a Él, vamos a vivir afanados. Y las personas que no conocen a Cristo, pues ni hablar de eso. Pero los que nos conocemos al Señor Jesucristo, Él quiere, hermanos, que seamos mansos, y quiere que aprendamos de Él, mansos y ¿qué más? Humildes. Pero no solamente en lo externo, no solamente en apariencia, dice de corazón, en el corazón, en el interior de nosotros. Ahora, cuando tenemos, hermanos, en el corazón, vamos a darnos cuenta que no podemos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al Señor. Fíjese lo que dice el versículo anterior, el 28, dice: venid a mí, venid a mí. O sea, el Señor hace un llamado: ven a mí, y yo te voy a ayudar para que seas manso y para que seas humilde. Porque con tus propias fuerzas o con mis propias fuerzas no vamos a poder nunca, hermanos. No podemos creer
muy espirituales, lo máximo en espiritualidad, pero no vamos a poder, hermanos. Necesitamos el poder del Señor. Y aunque tengamos el Espíritu Santo, pero tenemos que reconocer que no podemos. Y decir, Señor, por favor, ayúdame, yo quiero. En el momento que venimos a Él, nos damos cuenta, dice, trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? Cargados de problemas, cargados de afanes, cargados de ansiedad, cargados de tantas cosas, de las cosas de aquí del planeta Tierra, del mundo. Dice, pero yo os haré descansar. Yo os haré descansar para que tengas descanso, para que puedas tener la mansedumbre, la humildad y estar dispuesto a decir, yo quiero eso que tú tienes, Señor, para mí. Yo quiero lo que tú tienes. Y para poder lograrlo tenemos que venir al Señor Jesucristo. Tenemos que decir, Señor, yo no puedo, pero heme aquí, Señor. Yo lo quiero. ¿Tú lo quieres? Yo lo quiero. No sé tú, pero yo lo quiero. Ahora, cuando tengamos, hermanos, el sentir, ese sentir del Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 2 de Filipenses, vamos al versículo 3 y 4. Dice, vamos a poder entender, comprender que nada de lo que hagamos para el Señor debe de ser o debe de haber contienda o vanagloria. Interesante, ¿verdad, hermanos? Cuando uno, hermanos, tiene el sentir de Cristo o quiere uno imitar a Cristo, pues vamos a entender, hermanos, que las cosas que hacemos para el Señor no debe de ser o no debe de haber contienda y no debe de haber vanagloria. Es que yo hago más o yo hago esto, yo hago aquello. Y menos tampoco que haya contienda entre hermanos o entre hermanas. No debe de haberlo, porque lo estamos haciendo para el Señor. ¿Y sabes qué? Todo lo que hagamos, hermanos, está siendo anotado allá en el cielo y Dios es quien nos va a premiar. Cuando si usted tiene una cuenta bancaria y usted pone si tiene una cuenta de ahorros, no lo sé, pero si tiene una cuenta de ahorros, cuando usted le pone a su cuenta, a esa cuenta de ahorros, usted no va a estar pensando en aquel o en el otro, o aquel no le pone, o si le pone. Usted pone porque usted sabe que es para usted y que algún día lo va a necesitar. Si usted está trabajando para el Señor y está haciendo algo para el Señor, dése cuenta y tengamos eso muy en nuestro corazón, de que se está acumulando allá en el reino de Dios. Y cuando lleguemos allá, Dios nos va a dar y Dios nos va a recompensar. Pero si estamos haciendo las cosas por vanagloria o causando contienda, hermano, hacemos algo así y con la contienda y la vanagloria, mire, por eso el apóstol Pablo dijo, no sea que yo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? De los galardones. Y qué vergüenza, hermanos, que personas que supuestamente, como aquellas personas, aquellos que no serán salvos o no eran salvos, que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ahora, habrá muchos también que sí llegan al cielo, pero no van a tener nada allá. Señor, pero yo trabajé para ti. Sí, pero también fuiste bien problemático o bien problemática. Y de nada te sirvió todo lo que hayas hecho aquí en la tierra. O sea, estamos entendiendo, hermanos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, hermanos. Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero cuando hacemos cosas, hermanos, la tendencia es de nosotros sentirnos superiores a los demás, ¿verdad? Cuando hacemos algo.
Y si hacemos o trabajamos mucho en la obra del Señor, poco o mucho, lo que sea, nos sentimos superior porque yo sí hago, aquel no hace. O yo lo hago mejor que los demás, yo lo hago mejor. Pero dice aquí, hermanos, todo lo contrario, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Y luego dice en el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. O sea, no solamente ver por lo mío, sino por los demás, por las demás personas, Dios dice, hermanos, en su palabra, que el que se humilla será enaltecido, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, hermanos, ¿qué tan cierto es todo lo que estoy diciendo? Ustedes se acuerdan, hermanos, los que han leído, hemos leído, yo una vez prediqué también de eso. Satanás, ¿qué quiso hacer? Sentarse en el trono de Dios. Él se enalteció, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Satanás se enalteció. ¿Y qué le pasó? Fue humillado. Fue lanzado del reino de Dios y anda como león rugiente alrededor de la tierra buscando a quien devorar. ¿Y a dónde va? ¿Cuál será su final? El lago de fuego. Va a ser lanzado al lago de fuego sin juicio, va a ser lanzado directamente al lago de fuego. Jesucristo, Él se humilló a sí mismo y fue humillado por los hombres, fue humillado horriblemente, lo maltrataron, lo humillaron, lo despreciaron, lo menospreciaron, pero ¿qué pasó? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, hermanos, cualquiera que se enaltece será humillado. Lo vemos con Satanás. Satanás, él quiso tomar un lugar que no le correspondía y fue humillado, está siendo humillado y va a ser súper humillado cuando sea lanzado al lago de fuego. Pero el que se humilla será enaltecido, y esas palabras están en la Biblia, fueron palabras del Señor Jesucristo. Así de que es una gran realidad. Voy a terminar, hermanos, por favor, ahí en el versículo 9 de Filipenses capítulo 2, dice: por lo cual, por todo eso, que el Señor Jesucristo se humilló, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, hermanos, recuerde que esto que estoy hablando no soy yo el que lo está pidiendo, es el Espíritu Santo. Volvamos a ver ahí el versículo 5, dice: haya pues en ustedes, en mí, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, creo que nosotros que entendemos que tenemos el Espíritu Santo y que amamos al Señor Jesucristo, que le hemos creído, lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a poder yo tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el punto principal? Nosotros no vamos a morir para salvar a nadie, a menos de que Dios quiera que tengamos un accidente por andar ayudando a alguien más, no lo sé, pero ya la muerte de Cristo fue para salvar la humanidad, no se va a repetir, pero sí se puede repetir esto, donde dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios el Padre. Dios quiere que nosotros seamos humildes y que seamos obedientes a nuestro Padre Celestial. Humildes y obedientes, para que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios para su obra aquí en la tierra, para lo cual Él nos ha dejado aquí en este planeta, para que otras personas conozcan a Jesucristo, no solamente por nuestra palabra o la palabra de Dios a través de nuestros labios, sino también por nuestra actitud, lo que hacemos, lo que no hacemos y todas esas cosas. Así es de que, hermanos, quien lo está pidiendo esto es el Espíritu Santo, no soy yo. Es el Espíritu Santo el que pide que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que lo haya en nosotros.
el sentir del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a que tengamos ese sentir de Cristo, que seamos humildes, obedientes a usted, a su palabra. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Okay.